saben ustedes, venimos hablando de todos los cambios que se están dando justamente en el seno de este nuevo Ministerio de Economía. Le agradecemos muchísimo a José Ignacio de Mendiguren, flamante secretario de Producción, que hoy nos visite. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias. Referente aparte del sector industrial. Muy bien. Bueno, muy ¿qué bien. momento? ¿Cómo define este momento en el que les toca llegar y cómo ve el sector justamente que le toca, que tiene que ver con la producción? Sector, un momento difícil, no solamente difícil en la Argentina, ¿no? Miremos lo que está pasando en el mundo. Un mundo que en una semana cayeron 2 primeros ministros como de Inglaterra y Francia. Un momento en el mundo que Alemania están pidiendo que junten leña para prepararse para el invierno, ¿no? Que Estados Unidos, una de las economías más estables del mundo, después de la pandemia sale con quintuplicando su inflación, la más alta desde la Segunda Guerra. Y con una Reserva Federal que dice, bueno, ya llegamos al pico, el 7%, al otro año, al otro mes le vuelve a aumentar 2%. Ese es el mundo, ¿no?, de hoy. Y además son países que entraron a la crisis terrible de la pandemia, después de la guerra, con economías estables, sin inflación. Estados Unidos tenía el 1.7. Tal cual. Y a nosotros nos tocó entrar a esa crisis también con una inflación del 54%. Bueno, uno hace memoria y te recuerda también el otro incendio de la Argentina, como fue el 2002. Ah, es verdad. Muy duro. ¿En qué se parece y en qué se diferencia esas dos bisagras de la historia? No, aquel fue una crisis mucho, ¿no? Es que ella fue una crisis estructural muy fuerte, porque había una ley, había un sistema, un régimen que era absolutamente inviable, pero por ley uno no podía salir ordenadamente. La convertibilidad nos daba la posibilidad de tener política monetaria, política fiscal, ahora la tenemos. Y además, ¿qué fue lo peor? Que para tapar esa realidad, muy propio de los argentinos, usábamos atajos, imprimíamos moneda. Fue la locura que cada provincia tenía su propia moneda, claro, los bonos. Cuasi moneda. Cuasi moneda, llegamos a cerrar los bancos, el club del trueque. Desde la política, 5 presidentes en 10 días. Nos decretaron el peor default de la historia de la humanidad. Fíjense hasta dónde llega la tosudez de un sistema que apuesta a la especulación financiera. Bueno, y explotó todo. ¿Y hoy qué desafío tenés? Bueno, ¿qué hubo allá a favor? Ante la magnitud del problema, la política con mayúscula decidió salir juntos de la crisis. El radicalismo, el campo nacional, el radicalismo, el peronismo, no miraron para atrás. No buscaron culpable, que si Cavallo con la alianza. Alfonsín y Duhalde dicen se sale juntos. Me invitan a mí. Yo soy el primer ministro de producción de la historia argentina. Así es. Porque se usó una alianza con la producción. Se dejaba la Argentina de la especulación financiera, que había terminado con esos resultados, y se hacía la alianza con la Argentina productiva. ¿Cuál fue el resultado concreto? Esa crisis que todos, con lo que hoy también nos dicen, que iban a quebrar todos los bancos, iban a rematar 1 millón de departamentos, no iba a quedar una empresa en pie, que había que formar una banca offshore porque los depósitos de los argentinos nunca más volverían a los bancos. Todo esto es textual, que había que dolarizar la economía, un espanto. Todo lo que provocaban la crisis. Gracias a esa unidad del campo nacional, se logró poder enfrentar toda esta campaña dolarizadora que hubiera convertido al país en una colonia americana, ¿no? O americana o del mundo. Y lo más importante, en el mes de febrero, porque lo que sí nos preocupamos, como pasa ahora también, que la Argentina productiva pudiera tener rentabilidad. Claro. ¿Y qué sucedió? En el mes de febrero dejamos de caer. Febrero, a 3 meses de la explosión. En marzo a recuperarnos y paró 11 años después. Mirá. Pasamos de la peor crisis al periodo de crecimiento más largo de la historia argentina. Vasco, en los últimos meses se vio, los últimos 2 meses en realidad, no tanto,
una suerte de descalabro financiero muy importante, en donde no solamente hubo una corrida, sino que además las restricciones a las importaciones también generaron como mucha incertidumbre en las empresas, porque no sabían bien a qué hora importar y demás, muchas remarcaron por las dudas. Bueno, eso es lo que dicen las consultoras privadas, algunas con las que estuve compartiendo unos informes en estos últimos días, es que vamos a tener como resultado un chiquito, pero un enfriamiento de la economía, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Está bien? ¿Cómo poder superar, ¿no?, este enfriamiento después de venir de meses de crecimiento? ¿Cómo hacer para que las pymes no terminen siendo las afectadas por estas restricciones? Muy interesante, ¿no? Porque el problema está. Es como negar este vaso. No tenemos dólares. Ahora, esta falta de dólares, ¿es coyuntural o es estructural? Esto es muy importante. Porque si el problema, la Argentina, históricamente, sobre todo el periodo anterior, no generaba dólares, es decir, no generaba saldo favorable de la balanza comercial, que son los dólares de verdad, los que uno se gana. Los únicos dólares que ingresaban eran los dólares de la deuda. Es decir, la economía no generaba dólares, no generaba exportaciones, pero se mantenía por deuda. ¿Qué sucede esto? Que un día te dejan de prestar, explota o se viene la crisis y vos habías tenido dormida a la Argentina productiva, claro, la que genera dólares. ¿Qué sucede hoy? Hoy esta situación no es así. Tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la Argentina salió de esa crisis del año pasado y la anterior, que yo como industrial lo he dicho siempre, no me canso de decirlo. Acudí al rescate más importante, que las pymes industriales tengamos memoria del sector público al sector privado. Nos dieron moratoria, nos ayudaron a pagar los sueldos, inédito en la Argentina. Por eso estamos vivos. Podemos tener 1,2 más de inflación. Pero eso es lo mismo que Estados Unidos. Estados Unidos tampoco dejó caer el nivel de actividad. Sí. Europa tampoco, por eso enfrentan los déficits que enfrentan y por eso las inflaciones que Ahora, a mí me parece muy interesante ese aspecto, ¿no? Hubo Estado durante la pandemia presente, pagando salario incluso a grandes empresas que sin duda tenían espaldas para poder abarcar esos salarios. Pero créditos, en muchos casos la moneda de cambio fue... No es buena. Especulación cuando necesitan dólares para importar. Hubo un aprovechamiento de esos dólares que sí estaban ingresando y en buena cantidad, ¿no? Porque tuvimos récord de exportaciones. Y por otro lado, también la inflación en algunos sectores es casi inexplicable. O sea, hay parte de inflación que se puede explicar por algunos factores externos o internos y hay un gran porcentaje de la inflación que se debe a especulación, ¿no? Sí, pues yo creo que la explicación, la inflación la podemos explicar entre nosotros. Yo siempre digo, a mi mujer no se la puedo explicar y cuando llego a casa me mata. Me dice, muy lindo lo que decís, pero mira lo que me costó el supermercado. Bueno, pero el dólar blue estuvo subiendo, subieron todos los precios. El dólar blue baja, no baja nada. Eso es especulación. Y no es que lo diga el Partido Obrero, lo dijo Biden. Claro. Dijo, ¿cómo estas empresas que cuando el barril se fue a $100 y pico subieron los precios? Hoy bajó a 60 y no veo que baje ninguno. El presidente de los Estados Unidos lo ha dicho, no nosotros. Digo, ¿cómo vas a alentar la producción? Bueno. Hace algunas horas estabas al frente de un banco que encontraste, dado vuelta y de pronto alentaste también a esa pequeña y mediana empresa. Sí, por eso que sé concretamente y específicamente cómo le está yendo a la Argentina productiva. A mí no me la cuentan. Yo veo que hemos tenido un... ¿Qué te pidió Massa? Sí, ¿y cómo se hace para que no especulen, que era lo importante, ¿no? Ver, vamos primero, si querés, terminamos a explicar la falta de dólares y después vamos al tema. Claro. Entonces, la falta de dólares en Argentina la tuvimos. Primero, yo creo que no cuidamos bien los dólares que generamos el año pasado porque hubo saldo favorable. Argentina produjo saldo favorable de la balanza comercial. Y después nos vino esta crisis internacional, donde la energía que importábamos estaba a $8 el millón de BTU, se fue a 40 y a 60. Te destrozó. Además, perdón, Vasco, te agrego un ítem. Muchas empresas durante el macrismo endeudándose en dólares, ¿no? Como modelo económico, que eso después le valió su esfuerzo, le valió su sangría al Banco Central hasta el día de hoy, porque si bien el capital está restringido, el pago de intereses sigue vigente. Siguió vigente el año pasado. Eso es parte de los dólares que se gastaron. Ahora bien, ¿está el problema? Está. ¿Tenemos que administrarlo? Sí. Es difícil también. Pero ¿qué es lo que noto? Que esto no es estructural. ¿Por qué? Primero porque ahora en septiembre se termina el pago de la energía
que nos estaba desangrando. Y segundo, la Argentina productiva está exportando. Vamos a llegar este año, espero, a 90.000 millones de dólares de exportaciones. Es récord de los últimos 8 o 9 años. Mirá. Y además vamos a tener un saldo favorable de la balanza comercial que esperamos entre 10.000 y 13.000 millones. Es decir, no es que estábamos como en la etapa anterior, donde yo reemplazaba con deuda el déficit. Acá no voy a tener déficit. Bueno, nos va a costar salir. Tenemos que hacer sintonía muy fina con lo poco que hay para que no se pare el nivel de actividad. Pero estamos pensando a partir de diciembre. ¿Qué me pidió Massa? Que bien me dijiste. ¿Qué te pidió Massa? Primero, que tenemos claro que estas medidas que se están tomando, primera etapa es estabilizar las variables, tratar de calmar la economía. Por cuestiones especulativas o por lo que fuera, hace 2 semanas estábamos con un desconcierto total, donde importantes representantes de la oposición, gente, pronosticaban un default en pesos. Lo mismo que hizo la CUNSA al fin del gobierno de Macri cuando le llamó reperfilamiento. Pero hoy nos estaban diciendo el mismo que íbamos a eso. Otros pronósticos, el dólar a cualquier valor, porque hay un movimiento muy importante que quiere una devaluación fuerte. Sí. Bueno, en ese estado de cosas es imposible fijar precios. Pero tampoco fijaban precios los que tienen insumos nacionales por las dudas. Entonces, si yo tenía que vender esto y no sabía cuánto iba a reponer, y el otro no sabía cuánto me vendía, y el que te mandaba algo para que no pare la línea de producción, te lo decía, te lo mando con remito abierto, el precio te lo voy a poner vos después. Lo sabés en primera persona, porque vos sos también... Claro, lo conocés perfectamente. Yo tengo una fábrica de calzado. El proveedor de plantilla me dijo, no te puedo entregar. Yo había parado toda la producción y no la podía sacar porque me faltaba la plantilla. Ahí está, mirá. Entonces, a mí me gustaría hacerle una última pregunta. Pero esto, por eso te digo, hoy yo vengo al Parque Industrial de Almirante Brown. Que primero, todavía, 68% de la capacidad instalada funcionando, no la tuvimos de hace, a pesar de esto. ¿Qué es lo que me dicen? Vasco, nuestro problema y no es vender, es comprar. Claro. No es vender, sino comprar. Claro, porque no conseguimos los insumos locales, pero también fijemos lo que nos pasa con el exterior. Vengo de una empresa que hace estas tiras para las computadoras, ¿viste? Que hacen los supermercados. ¿Y qué le falta? Y ellos tienen un papel térmico que utilizan. Me muestra, mira, este papel térmico no se hace en Argentina, es de Alemania. Mira, la orden ya comprada, me acaban de subir 400 euros la tonelada por su tema energético. Ya estaba comprada. Pero además, mira, me dicen, de 5 containers por mes te mando 2. Conclusión, yo tuve un aumento internacional del 30% en el mundo. Esto era impensable. Bueno, con esto tenemos que convivir. Y lo que a mí me pide el gobierno, no dejar caer el nivel de actividad. Pero el problema es que hay un tema que quiero explicar que es muy importante. Antes de decirte gracias. Porque sabemos que no llegamos, sabemos que el salario se pierde, nos protestan también los temas sociales. Primero, no hay salida sin crecimiento económico. No vamos a terminar con los planes, no vamos a terminar con la pobreza si no tenemos un shock de crecimiento fuerte. Pero ¿cuál es la diferencia entre un plan de estabilización actual y el que nos tenían acostumbrados? ¿Cuál? Cuando vino el plan de estabilización, digamos, de la Alianza, ¿qué le pidió el fondo a Machinea? Lo primero, la tablita. ¿Se acuerdan? La primera variable, bajar los sueldos. Inolvidable. El mismo 2001. ¿Qué le pidió el fondo a Patricia Bullrich y a López Murphy? La primera variable, sacarle el sueldo a los jubilados. Nosotros estamos diciendo, vamos a salir preservando el poder adquisitivo del salario. Mendiguren, un montón de gracias y la mejor gestión. Muchas gracias.